Empezamos con el cuadro de datos, el cual denominamos plantilla de trabajadores de Cineplanet. Empezamos llenando la categoría según los datos, es decir, cargo pertenece a la categoría E, mantenimiento pertenece a la categoría C, taquillero a la categoría D y así sucesivamente. En este caso utilizamos un sí anidado, es decir, colocamos la prueba lógica seguido del valor si es verdadero y en cuanto al valor si es falso, abrimos otra vez la función sí y seguimos el procedimiento prueba lógica, valor verdadero y volvemos a abrir la función sí en el valor falso hasta terminar con todos los datos. Para el sueldo utilizamos otra vez la función sí anidada. En este caso utilizamos los datos de cargo y sueldo, es decir, limpieza tiene un sueldo de 1.200, mientras que el taquillero tiene un sueldo de 1.300 y así sucesivamente con todos los datos. Colocamos la prueba lógica, el valor sí verdadero y en el valor sí falso volvemos a abrir la función hasta terminar con todos los datos. En cuanto a la bonificación 1, utilizamos la función sí seguida de la función y. La función y nos permite colocar muchos más valores lógicos en la prueba lógica, es decir, más criterios, y en el cual nos dará el valor verdadero siempre y cuando se cumpla con todas las características que vienen dentro de la función y. De lo contrario, nos dará falso. Para la bonificación 2 utilizamos la función O. Es muy parecida a la función y, sin embargo, en este caso nos dará valor verdadero, aunque solo se cumpla una característica que se encuentre dentro de la función O. Para el caso del descuento, utilizamos una función mixta. Utilizamos la función O seguida de la función I, ya que nos dice todos los que sean de la categoría de IE o tengan más de 3 hijos tendrán un descuento del 1,5% del sueldo, mientras que para el resto será del 3%. En cuanto al neto, el sueldo neto, sumamos bonificación 1 más bonificación 2 más el sueldo menos el descuento. En esta ocasión vamos a utilizar una plantilla de trabajadores de Cineplanet y nos utilizaremos la formulación buscar uno. En este caso, vamos a hablar directamente de un colaborador, Espinosa Yanac Daniel Melquiades. El estado civil se encuentra en la celda 2. En este caso, la formulación sencilla. Igual, VLOOK, abrimos paréntesis, la celda E42, de la cual tenemos el colaborador, coma, planilla, guión bajo, base de datos, coma, 2, ¿por qué? Porque está en la segunda columna, coma, falso. Así se encuentra, en este caso, la situación de Estados Unidos. Vamos a agarrar otra, estado de fecha de nacimiento, en los cuales es igual la formulación, igual v, lookup, abrimos paréntesis, E42, en los cuales se encuentra la celda del nombre, colaborador, coma, planilla, guión bajo, base de datos, coma, quinta columna, coma, falso, en las cuales nos da la fecha de nacimiento, 18 de abril de 1970. Tenemos dos bonos, en los cuales vamos a utilizar uno para diferenciar. Uno está en la celda número 10 y otro está en la celda número 9. Bonificación 2 está en la celda número 10. La formulación es V Club E42, planilla-base de datos 10, falso. Esto nos da a interpretar la bonificación, que es de 65 soles. Y para terminar, el neto. El neto es la formulación igual V loop E42, abrimos paréntesis, P42, planilla-base de datos, la columna número 12, falso, y nos da un monto de 1.378. Eso sería todo. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los filtros en Excel. Estos desempeñan un papel crucial en la organización y análisis eficiente de grandes conjuntos de datos, que permiten a los usuarios seleccionar y visualizar información específica según criterios predefinidos, lo que facilita la identificación de patrones, tendencias y valores destacados. En esta oportunidad mi grupo y yo hemos utilizado una base de datos para todo y hemos creado 4 ejercicios. El primero nos habla de trabajadores casados con un sueldo mayor a 1.500 y el segundo, trabajadores con 3 hijos en la sede de Los Olivos y Miraflores con un neto mayor a 1.800.
En ambos ejercicios hemos trabajado con filtros básicos, el cual se encuentra en datos y ordenar y filtrar seleccionando la opción de filtro. En los dos últimos ejercicios, en el 3 y el 4, hemos usado los filtros avanzados, los cuales antes de utilizar tenemos que definir criterios. En este caso, en el ejercicio 3, nuestros criterios son la categoría A y la C de Miraflores, y en el ejercicio 4, nuestros criterios definidos son el estado civil, que en este caso hablamos de solteros, el cargo que son supervisores y un neto de más de 1.500. Gracias. En la misma tabla de datos utilizamos la segmentación de datos. Esto se realiza de la siguiente manera. Seleccionamos toda la base de datos, nos vamos a tablas dinámicas. El rango es toda la base de datos. Podríamos calcular, o bueno, mejor dicho, la tabla podríamos colocarlo en una nueva hoja de cálculo o en la existente. En este caso queremos que sea existente, le damos clic donde queramos, por ejemplo en la parte de acá, y podemos aceptar. Luego de eso nos va a salir esta tabla de acá, pero nos piden en el problema que se requiere analizar la suma de número de hijos que tienen los empleados por categoría, segmentado por el estado civil de divorciados. Entonces, para poder hacer ello, lo que vamos a hacer es colocar en las columnas la categoría y nos piden sumar el número de hijos. Entonces, le damos clic en hijos y nos va a aparecer la suma. Luego nos pide hacer la segmentación por el estado civil. Lo que tenemos que hacer es agarrar la tabla dinámica, en insertar, colocar segmentación de datos, lo que nos pide es estado civil, clic en estado civil, aceptar y nos va a aparecer esto, de lo cual vamos a seleccionar lo que queramos. Podemos seleccionar casados, divorciados, solteros o viudos, pero en este caso queremos divorciados. Y eso sería todo. Ahora, en el segundo problema, no nos pide la cantidad de hijos, nos pide el sueldo. De la misma manera, agarramos la tabla, ponemos la categoría, pero en este caso ya no vamos a poner los hijos, vamos a poner el descuento que se encuentra en la parte de acá, la suma de descuentos y la cantidad de hijos. La cantidad de hijos es igual. Seleccionamos segmentación de datos y colocamos la cantidad que quiere, que es de 3. Ahora, en el tercer caso nos piden la suma de bonificaciones, de bonificación 2 para los empleados por distrito y por estado civil. O sea, nos piden dos selecciones ahora. Lo mismo, colocamos estado civil en las columnas y también nos piden la sede, que es Breña, Independencia, los distritos, en la parte de las filas. Te pide sumar la bonificación. Buscamos la bonificación número 2 y lo llevamos a suma de bonificación. Lo que nos pide también es que sea segmentado por el cargo. En este caso nos está pidiendo el cargo de limpieza. Seleccionamos limpieza y nos va a salir que es un total de 1.080. Ahora vamos a pasar para la utilización de tablas o gráficos. ¿Esto en qué nos ayuda? A veces cuando las empresas quieren los resultados, por ejemplo, la suma de sueldos o qué cantidad de hijos tiene tal persona o tal categoría, mediante un gráfico nos permite visualmente analizar de manera rápida e instantánea. Por ejemplo, para el gráfico hacemos el mismo proceso, agarramos la tabla de datos, seleccionamos insertar tabla dinámica, insertamos la tabla dinámica. ¿Qué es lo que queremos? Queremos la suma de hijos por categoría. Hacemos la tabla dinámica, nos va a aparecer esto. Seleccionamos la tabla dinámica para insertar el gráfico. Colocamos el gráfico que queramos. Por ejemplo, en este caso hemos querido colocar el gráfico de acá, el de acá, y nos va a aparecer esto de acá. ¿Qué nos permite esto? Nos permite analizar de manera más rápida. Por ejemplo, la categoría que tienen más hijos visualmente se encuentra en la B y en la D, y las que tienen menos en la A y en la C. Esto acá nosotros podemos editarlo. ¿De qué manera? Ponemos en diseño, podríamos editar el diseño
a mayor, por ejemplo, a ver acá, a menos información, podemos colocar el título de los ejes de ambas partes, por arriba y por abajo, y así sucesivamente. Ahora, en el caso de la suma de sueldo, acá queremos analizar la suma del sueldo por personal y por categoría, por el cargo que llevan y por categoría. Vemos en el gráfico que quien es mejor remunerado es el proyectista y el supervisor, y el que tiene menos remuneración es el área de limpieza. Ahora, acá tenemos otro tipo de gráfico. En el primero teníamos un gráfico de barras, en el segundo igual, pero acá es un pastel. Esto, ¿cómo lo realizamos? De igual manera, seleccionamos la tabla dinámica, insertamos los gráficos. Mira, acá podemos tener gráfico de barras, acá tenemos el pastel, podemos tener el pastel plano o el pastel en formato 3D. Entonces, aquí podemos visualizar, o mejor dicho, nos piden la cantidad de personal según categoría. Y visualmente observamos que la categoría que tiene mayor cantidad de personal se encuentra en el amarillo, que es la categoría D, con un 30%. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.